Dios le bendiga, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos acompañan en este maravilloso día, en el cual celebramos la resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador. Un hecho que impactó la humanidad completa, donde un ser santo, justo, se entregó a la humillación de muerte de cruz por la salvación de muchos. Pero al tercer día resucitó, subió a los cielos y le fue entregada toda potestad en los cielos y en la tierra, de donde gobierna con poder y con gloria. Él prometió volver por su pueblo y estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hoy celebramos a un Cristo vivo, ya no crucificado, y es nuestra mayor esperanza, y por eso damos gloria y honra a nuestro Dios. Acompáñanos a celebrar por medio de alabanzas y la exposición de su palabra. Alégrate, porque Cristo vive. No hay nada
Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un placer para mí poderlos saludar por este medio. Este es el día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No nos estamos congregando en la iglesia, pero a través de este medio podemos enviar este mensaje del Señor. Espero que todos los que están viendo este mensaje puedan ser bendecidos por este mensaje que el Señor me ha dado. Así que, hermanos, vamos a empezar y tengo para esta tarde el tema: la sangre nos libra del juicio, basado en Éxodo capítulo 12, versículo del 21 al 23. Y dice así: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Vamos antes de empezar este mensaje, a pedir al Señor que nos bendiga y que este mensaje pueda llegar a todos. Bendito Dios que estás en los cielos, en esta hora te agradecemos, Padre, este día que nos permites. Oh Dios mío, aunque estamos en nuestros hogares, en el Espíritu, Señor, estamos unidos. Y queremos, Señor, que tú nos hables a nuestros corazones, Señor, a través de este mensaje. Por lo tanto, Señor, me pongo en tus manos para que tú, Señor, hables a través de mí. Y pongo en tus manos también, Señor, a los hermanos que están escuchando, Señor, este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, en el libro del Éxodo, nos enseña que después de que José murió, los israelitas empezaron a multiplicarse allá en la nación de Egipto. Luego también murió el rey de Egipto y vino a gobernar aquel reino otro rey u otro faraón que no conocía a José. Y al ver que los israelitas estaban creciendo en número, se estaban multiplicando, dice la palabra del Señor que el faraón tuvo miedo, le invadió el temor de que los hijos de Israel llegaran a ser mucho más fuertes que ellos, y peor aún, que pudieran unirse a sus enemigos, y de esta manera ellos iban a ser destruidos por los israelitas. Entonces lo que decidió hacer el faraón con el pueblo de Israel fue oprimirlos. En Éxodo capítulo 1, versículo 11 al 13 leemos: Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza.
O sea, que los hijos de Israel ya no vivían tranquilos como al principio, allá en aquella nación de Egipto. Ya no gozaban de aquella paz. Se habían convertido ahora en esclavos de aquella nación, donde eran despreciados y tratados con crueldad. Prácticamente el pueblo de Israel pasó de ser invitados especiales de Egipto a ser esclavos del faraón. La Biblia registra también que los israelitas tuvieron más de 400 años bajo el yugo de esclavitud. Ustedes se pueden imaginar por un momento estar en servidumbre durante 400 años, ser esclavos durante 400 años de otra nación. O sea, que el problema que tenían los israelitas era un problema fuerte, era un problema terrible, ya que estaban completamente esclavizados por aquella nación poderosa de aquel tiempo. Era una situación bien terrible la cual estaba pasando el pueblo de Israel. Imaginémonos al pueblo de Israel cansados de tanto sufrimiento, cansados por el maltrato de los opresores, cansados y agobiados de tanto trabajo forzado. Ese es un cuadro bien terrible en el cual nosotros podemos meditar y pensar en el sufrimiento que estaba pasando el pueblo de Israel en ese entonces. Entonces, solo les quedaba una cosa al pueblo de Israel. Dios a ellos les había prometido un libertador y ellos esperaban a ese libertador. Y en medio de su angustia, en medio de su tribulación, la palabra de Dios nos enseña que ellos gemían delante de Dios, ellos clamaban a Dios. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25, que nos dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Veamos eso, gemían a causa de la servidumbre. Y dice, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. O sea, hicieron lo único que les quedaba por hacer, y era clamar a Dios. Qué bueno es saber que cuando somos hijos de Dios, nosotros clamamos y Él nos escucha. Y el pueblo de Israel sabían que tenían al Dios verdadero de parte de ellos. Y a pesar de que ellos estaban en esa situación tan difícil, esclavos en una nación como esta, la nación de Egipto, ellos confiaban en Dios y clamaban a Dios y sabían que en un momento Dios les iba a contestar. La palabra de Dios nos enseña, nos dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Entonces, Dios está dispuesto a escuchar las oraciones de sus hijos. Y sigue diciendo el versículo 24 del capítulo 2. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel,
y lo reconoció Dios. Podemos ver aquí, hermanos, que aquel clamor que hacían los israelitas allá donde estaban esclavizados, clamando a Dios por ayuda, ese clamor llegó hasta la presencia del Señor. Y el Señor no hizo oídos sordos a su clamor, sino que el Señor, dice su palabra, oyó los gemidos de ellos. Y no solo oyó los gemidos del pueblo de Israel, sino que también dice que se acordó del pacto que él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea el nombre del Señor, porque tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y cuando el pueblo de Israel clamó, Dios se recordó de aquella promesa que le había hecho a Abraham, de que su simiente iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y se acordó Dios de la situación en la cual se encontraban ahora la descendencia de Israel, la descendencia de Abraham. Y dice en el versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En los Salmos 18 y 120 también vemos cómo enfatizan la atención de Dios al clamor y súplica de sus hijos. El Señor pone mucha atención al clamor y súplica de sus hijos. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y el Salmo 121 dice también, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Mis hermanos, nosotros también ahora en día estamos pasando una situación muy difícil. Una situación en la cual muchas veces nos sentimos agobiados, nos sentimos tristes, pensamos qué va a pasar con la humanidad a causa de esta pandemia. Pero, hermanos, hay esperanza si nosotros confiamos en nuestro Dios, que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el mismo Dios del pueblo de Israel. Él es también nuestro Dios. Y hay esperanza para nosotros también si clamamos. Porque dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él. O sea, hermanos, que nosotros empezamos a clamar a Dios, nosotros empezamos a invocar el nombre del Señor para que el Señor tenga misericordia. Y tenemos que seguir clamando a Dios. Tenemos que seguir confiando en nuestro Señor, porque tenemos un Dios bueno que está con nosotros y que ve por nosotros. El pueblo de Israel, estando allá esclavos, clamaron en su angustia y Dios escuchó ese clamor. Y lo mismo también ahora en día. Podemos decir que Dios está escuchando nuestro clamor. Y en su momento Dios va a responder. Para seguir con este mensaje, vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios ante el clamor del pueblo. La respuesta de Dios ante el clamor del pueblo fue que Dios, a través de Moisés
O sea que Dios levantó a Moisés y lo envió a Egipto. Y a través de Moisés, Dios demostró todo su poder, enviando 10 plagas sobre la nación de Egipto. Plagas que prácticamente dejaron destruida aquella nación. Plagas que prácticamente destruyeron el orgullo de aquel rey obstinado. La palabra del Señor dice que cada vez que aquel rey veía una plaga, cuando esa plaga terminaba, Dios endurecía más su corazón para que no dejara salir al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios hacía eso? Dios hacía eso para demostrar tanto a egipcios como a israelitas de que Dios era todopoderoso y que no había nadie como Él. Que Dios era más poderoso que la nación de Egipto. Y que Él iba a demostrar su poder, estaba demostrando su poder de esa manera, enviando todas estas plagas. Éxodo 9:16 dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y Romanos 9:17-18 dice también: porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahí vemos claramente por qué Dios endureció el corazón de Egipto para que no dejara salir al pueblo de Israel. Él lo mantuvo y fue porque Dios endureció su corazón. De esta manera estaba demostrando a judíos y a egipcios que Dios es un Dios todopoderoso. Dios envió 10 plagas a Egipto, pero en esta ocasión solo nos enfocaremos en la 10ª plaga. Y en primer lugar vamos a ver en qué consistía la primera plaga que Dios envió a Egipto, la 10ª plaga. Y antes quiero decirles que si las 9 plagas anteriores fueron terribles y hacían temblar al gran faraón, la 10ª plaga lo iba a derrumbar completamente. Dios, a través de la 10ª plaga, iba a herir de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Éxodo 11:5 dice: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. O sea, en esto consistía la plaga, la 10ª plaga, en que Dios iba a matar a cada primogénito de los egipcios. Desde el que estaba sentado en el trono, o desde el que iba a ser heredero del trono, hasta el más sencillo que estaba allá en el campo de los primogénitos. Y no solo eso, sino que también dice la Biblia que iban a ser heridos los primogénitos de las bestias.
O sea que podríamos decir, hermanos, que Faraón iba a ser golpeado donde más le iba a doler. Y esto era, hermanos, la muerte de su heredero al reino prácticamente. Esa era la plaga que Dios tenía preparada para aquella nación. Pero surge otra pregunta también. ¿Cómo guardaría o protegería Dios al pueblo de Israel de esta plaga? Y la respuesta es que Dios iba a proteger al pueblo de Israel de aquella plaga mediante el sacrificio de un cordero. Y dice la Biblia que tal cordero tenía que ser sin defecto, tenía que ser macho y tenía que ser de 1 año. O sea que aquel cordero que iban a sacrificar tenía que ser perfecto. Podemos ver en Éxodo 12:13 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea que la sangre, hermanos, de aquel cordero inocente sería la salvación para los israelitas. Aquel cordero iba a ser sacrificado y la sangre de ese cordero era esencial. Y dice que si Dios no veía la sangre en la casa de los israelitas, el primogénito de aquella casa sufriría el juicio de Dios. O sea que definitivamente la sangre de aquel cordero era esencial para que los israelitas fueran guardados del juicio que Dios estaba a punto de ejercer sobre aquella nación. Eso es lo que Dios le dice a Moisés. Entonces Moisés viene delante de los ancianos de Israel y les da estas instrucciones para que se las digan al pueblo. Entonces por eso es que nosotros leemos ahí en Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23, donde dice que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel para darles estas instrucciones. Y les dijo: sacad, tomaos corderos por vuestras familias. Y les dice: sacrificar la Pascua. Les dice también: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y sigue diciendo: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. O sea, que cuando cada israelita sacrificara aquel cordero inocente, tenía que utilizar la sangre de ese cordero y untarla en el dintel de la puerta y en los postes de la puerta.
Y el versículo 23 que acabamos de leer dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Jehová pasará por la nación de los egipcios. Y hay de aquel que no tenga rociada o que no tenga untada los dinteles de la puerta y los postes de la puerta con la sangre del cordero. Ahí va a entrar el juicio de Dios. Y todos los primogénitos que vivieran en esa casa iban a morir. Lo importante de esto, mis amados hermanos, fue que los israelitas obedecieron a todas estas instrucciones que fueron dadas, tal y como Jehová había mandado que se hicieran. Ellos la obedecieron. Ellos sacrificaron el cordero y su sangre la usaron para untarla en el dintel de sus puertas y en los postes de sus puertas. Y de esta manera el ángel de Jehová iba a pasar, el ángel de la muerte iba a pasar y no les iba a hacer daño. Algo que podemos notar también es que si alguien del pueblo desobedecía a estas instrucciones y no hacía como Dios había recomendado hacer, la muerte iba a llegar a esa casa, aunque fueran israelitas. Porque la sangre es la que libra de juicio. Pero también podemos decir que si un faraón o un egipcio hubiera creído en y hubiera hecho las instrucciones que Moisés había dado, y hubiera sacrificado un cordero y hubiera untado las puertas con la sangre, no importa si es egipcio, aquel egipcio hubiera salvado su vida, porque hubiera obedecido una instrucción de Dios. La 10ª plaga llegó. Que era la muerte de los primogénitos. Y dice Éxodo capítulo 12, del 29 al 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Algo que tenemos que enfatizar es que Dios no enviaba plagas sin antes avisar. Por cada plaga que Dios envió, siempre Moisés iba a decirle al faraón qué era lo que Dios iba a hacer. Pero Faraón decidió endurecer su corazón, como lo hemos dicho ya anteriormente. Cuando la plaga llegó, Faraón ya había sido avisado de lo que sucedería, pero aún así su corazón endurecido y malvado no le permitió arrepentirse y dejar salir al pueblo. Él siguió endurecido.
Entonces la plaga llegó y mató a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo al hijo de Faraón. Las 9 plagas anteriores devastaron a Egipto. La 10ª plaga fue el golpe que dejó completamente vencido a Faraón y a Egipto. El juicio de Dios sobre Egipto se había consumado y no le quedó a Faraón de otra que dejar ir al pueblo. Pero el pueblo de Israel estuvo todo ese tiempo a salvo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios los cuidó. Porque Dios no los dejó en ningún momento. Porque ellos obedecieron a Dios y siguieron las instrucciones que Dios les dio. ¿Qué aprendemos, hermanos, de esto que acabamos de mencionar? Podemos aprender que así como el pueblo clamó en tiempos difíciles y Dios los escuchó, así nosotros también clamamos en momentos de prueba, en momentos de adversidad, en momentos como estos que estamos pasando, momentos de pandemia, momentos en que vemos que la situación cada día se hace más difícil. Hermanos, momentos como estos en los cuales estamos confinados, cada uno en su casa, y que no podemos salir, podemos aprender que así como el pueblo de Israel clamó cuando estaba esclavizado de Egipto, nosotros también podemos clamar. Y así como los escuchó a ellos, también nos escucha Dios a nosotros. Eso es lo que podemos aprender. También podemos aprender que Dios humilla a quien se exalta y exalta a quien se humilla. Dios exaltó al pueblo de Israel que estaba siendo humillado por el pueblo por la nación de Egipto. Durante 400 años o más de 400 años ellos habían estado siendo humillados. Pero al final Dios los exaltó a ellos, liberándolos de la esclavitud de Egipto, sacándolos con gran poder. Pero también podemos decir que Dios humilló al faraón, un faraón orgulloso. Dios humilló a un faraón que se creía ser un Dios, que se creía todopoderoso. Dios humilló a un faraón altivo. Entonces se demostró con estas 10 plagas que el Dios de Israel es el único Dios. ¿Qué más podemos aprender? Podemos aprender que el cordero que fue sacrificado y su sangre que fue usada para rociar en los dinteles y en los postes de las puertas de los israelitas, ese cordero simboliza la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz el día que fue sacrificado. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es esto, hermanos! La simbología que nosotros encontramos en este pasaje. Aquel cordero inocente, aquel cordero perfecto de 1 año, simboliza a nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto.
Aquel cordero que fue sacrificado simboliza al Cristo que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Hace más de 2000 años, mientras los judíos celebraban este rito de la Pascua, Jesús, nuestro Señor, estaba siendo sacrificado, derramando su sangre por nuestros pecados. Y a los que hemos creído en Jesús, su sangre fue rociada en los dinteles y postes, no de una casa, sino que su sangre fue rociada en los dinteles y postes de nuestros corazones. Y la muerte no tiene potestad sobre nosotros, porque Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros fuimos liberados, tal y como fue liberado el pueblo de Israel también de Egipto. Nosotros alcanzamos vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros tenemos salvación. Ya no vamos a morir eternamente, sino que vamos a estar con Dios eternamente, todos los que hemos creído. Entonces, hermanos, es verdad que ahora en día estamos pasando esta situación, pero eso no significa que Dios no se acuerde de nosotros. Dios en este momento está dando un juicio a la humanidad, porque la humanidad se ha alejado de Dios. La humanidad, el hombre ha hecho cosas que a Dios no le agradan, y Dios está enviando su juicio. Pero sabemos que nosotros, hermanos, somos sus hijos y estamos confiando en Él. Y no debemos de perder esa confianza en ningún momento, porque Él está con nosotros. Y sigamos clamando, hermanos. Sigamos invocando el nombre del Señor para que Él tenga misericordia de todo esto. Y es verdad que en estos momentos no estamos unidos físicamente porque no podemos, pero estamos unidos espiritualmente, estamos unidos en oración y estamos clamando a Dios para que tenga misericordia, y sabemos que Dios va a escuchar nuestra oración porque somos sus hijos y porque tenemos a un Dios que es todopoderoso y que se complace también en tener misericordia. Así que, hermanos, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos del juicio de Dios. Y todo aquel que reconozca a Cristo Jesús como su Salvador y se arrepienta de sus pecados, también puede ser liberado de la condenación eterna y del juicio final. Así que, hermanos, el Señor les bendiga en esta tarde y les fortalezca y les ayude en todas sus necesidades. Vamos a orar para despedir este mensaje. Bendito Dios, que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias
por habernos permitido, Señor, estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz. Y hemos aprendido en este momento, Dios mío, cómo tú liberaste, Señor, a la nación al pueblo de Israel, Señor, de aquella nación de Egipto donde estaban esclavizados. Hemos aprendido, oh Dios mío, que tú usaste la sangre de un cordero, Señor, para liberar al pueblo de Israel. Y esa sangre simboliza, Señor, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario para liberar de esta manera a los hombres de la condenación eterna, a todos aquellos que creen. Y nosotros hemos creído. Te pido en esta hora, oh Dios mío, que nos fortalezcas, que nos ayudes a seguir adelante en medio de esta situación difícil, Señor, que estamos pasando, y a confiar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano.